Gracias por continuar en la pantalla de France 24. Estamos de regreso con las principales noticias en materia económica junto a nuestro compañero Luis Méndez Urich. Luis, vamos a comenzar hablando de un problema global, ¿no?, que preocupa a todo el mundo, a muchísimos países. Tiene que ver con la crisis en lo que es la cadena de suministros que se presenta en muchos países. Así es, Santiago. Pasa que como una consecuencia de la pandemia de COVID-19 se han producido, entre otras cosas, atascos en los puertos y a su vez productos que no llegan, además de falta de materias primas y fábricas que han tenido que detener sus operaciones. Todo ello ha generado escasez de productos terminados y ha estado presionando a la inflación en algunos países. Lo que debemos de tomar en cuenta es que, de acuerdo con la publicación Quartz, el fenómeno, si bien viene impactando recientemente, no es nuevo y desde hace mucho tiempo o poco más de un año, el economista Stephen Roach venía advirtiendo sobre la situación. ¿Qué ocurre? Una de las explicaciones tiene su origen en el confinamiento, donde millones de personas quedaron en sus casas y empezaron a utilizar el comercio electrónico como una manera para adquirir bienes. Ello obligó al uso de los pocos medios logísticos que quedaron funcionando y, como era de esperar, redujeron las existencias de mercancía y productos elaborados que estaban disponibles. Por otro lado, la publicación Financial Times señala que tras la pandemia y la puesta en marcha de la reactivación económica, se ha mantenido una alta demanda por un lado, al tiempo que cuando China, uno de los mayores exportadores, logró controlar el brote y reactivó su producción como parte de la recuperación económica, tomó desprevenidos a muchos países que, además de no haber controlado el brote, no estaban preparados en la cadena logística. En France 24 conversamos con el profesor de Operaciones y Logística Global de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y esto fue lo que nos dijo respecto a la situación. El mundo entero tiene un flujo de productos que va desde China hasta Europa, pasando por los Estados Unidos. Todo es un flujo continuo de productos. Lo que está sucediendo es que hay un bloqueo, o sea, hay una faltante muy grande de contenedores. Todos los productos se mueven por contenedores. Déjame darte la siguiente estadística. El 90% de todo lo que se mueve en el mundo se mueve a través de barcos, por mar. Entonces, cuando tienes estas trabas, estos cuellos de botella tan grandes y la falta de contenedores, pues definitivamente hay una ruptura en las cadenas de abastecimiento, que es lo que está generando este problema. Ahora, Luis, hay incluso otras causas que pueden impactar y agravar aún más esta situación, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esta situación, si bien está afectando a muchos países en el mundo, ha tenido sus aristas más visibles en Estados Unidos y Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, la situación ha colapsado los principales puertos del país, como lo son el puerto de Los Ángeles y el de Long Beach, ambos ubicados en el estado de California. Estos, de acuerdo con datos de la agencia de noticias AP, que cita a fuentes del terminal marítimo, reciben alrededor del 40% de los contenedores que llegan a Estados Unidos. Y hasta el jueves 13 de octubre, previo al anuncio del presidente Joe Biden, había cerca de 64 buques fondeados en sus cercanías esperando para descargar mercancías. Ante la situación, como ya adelantábamos, el gobierno estadounidense tomó algunas medidas como negociar la extensión en los horarios de los principales puertos. Escuchemos. Quiero ser claro, este es un compromiso generalizado de ir a las 24 horas los 7 días de la semana. Es un gran primer paso para acelerar el movimiento de materiales y mercancías a través de nuestra cadena de suministro, pero ahora necesitamos que el resto de la cadena del sector privado también se sume. En Reino Unido también uno de sus principales puertos, como lo es el de Felixstowe, ha mostrado atascos para el desembarco y salida de contenedores. De acuerdo con una publicación del diario español El Mundo, muchos buques que iban en dirección a ese puerto debieron ser trasladados a otros para evitar un mayor congestionamiento del terminal británico. En ese país, la situación desde el punto de vista de los opositores a la administración de Boris Johnson responde a una falta de preparación a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Allí, el gobierno también ha tomado medidas para hacer frente a la situación. Luis, ahora una pregunta clave, ¿no?, que surge en todo este contexto, tiene que ver con cómo se afecta a los ciudadanos toda esta crisis. Por supuesto que hay una alta demanda que se incrementó y se ha mantenido desde la pandemia y por ello se ha visto un alza en lo que respecta al índice de precios al consumidor, o mejor conocido como la inflación. Pero esta es una de las causas más visibles, pero además existen otras que, de acuerdo con los especialistas, podría presentarse en el futuro y tiene que ver con los recortes en la producción de algunas de las principales empresas. Por ejemplo, la empresa Apple anunció que reducirá en hasta 10 millones de unidades su producción del nuevo teléfono iPhone 13 debido, entre otras cosas, a la escasez de chips.
Adicionalmente, la empresa automotriz Toyota informó que reducirá en 15% su producción para el mes de noviembre, también por la escasez de chips y los problemas energéticos que se presentan en algunas localidades de China. Gracias, Luis, por una nueva completísima crónica en materia económica. A nuestra audiencia le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación. Sigan con nosotros.